Eguerdión y bienvenidos al momento de la entrevista de actualidad aquí en ETV Hoy, una conversación en la que hoy vamos a hablar con Lander Martínez, representante de Podemos aquí en Euskadi. Eso es lo primero de todo de Guardián, que es lo que toca, ¿no? Saludar. Vamos a empezar. Hace 6 meses, casi 6 meses ya que ocurrieron esas elecciones al Parlamento Europeo, unas elecciones en las que Podemos fue una de las grandes revelaciones de las elecciones. Y la primera pregunta es, desde que surgió y desde que resultó Podemos y comenzó esa marcha, ¿en qué punto están ahora mismo? Pues ahora estamos en el proceso organizativo, estamos metidos de lleno en decidir cuál va a ser nuestra forma como organización, en decidir cuál va a ser nuestra estrategia política y en decidir un documento ético necesario que hay que respetar para participar en Podemos de manera activa. Precisamente este fin de semana que viene, el 18 y el 19, va a haber una gran asamblea en Madrid en la que va a haber un debate al respecto de estos borradores, se han propuesto 200 propuestas, ya se han ido juntando unas con otras y luego habrá durante una semana un proceso de votación en el que se decidirá pues cuál va a ser la forma organizativa y a partir de ahí pues tendremos que empezar a andar otra vez con una nueva forma, con una estrategia política definida y ya tomar decisiones de futuro. Todo ese camino de marcar los objetivos, de marcar de alguna manera un decálogo, ¿cómo se hace? ¿Se hace también en ese sistema asambleario que ha caracterizado a Podemos desde que surgió? Sí, claro. Se realizó, se encargó un equipo de 26 personas de organizar los procesos que se iban a llevar a cabo para tomar estas decisiones. Se lanzaron, hay un modelo organizativo, un modelo político y un modelo ético. Son 3 documentos que se van a votar de manera independiente y se lanzó un ejemplo o una propuesta que lanzó el propio equipo técnico y a partir de ahí cada asamblea, cada círculo, incluso cada persona individual empezó a trabajar en su propuesta. Se lanzaron las propuestas, ha habido hasta ahora un proceso en el que las propuestas que eran parecidas, que eran compatibles, se han ido fusionando, se han ido transaccionando hasta que hay algunas propuestas con más fuerza que son las que posiblemente salgan adelante. Ahora se realiza un debate y finalmente una votación en la que puede participar cualquier persona, no solo la militancia, que como tal no existe una afiliación a Podemos, sino que cualquier persona puede votar cuál cree que es el modelo organizativo, político y ético apropiado para Podemos. De todas maneras, Podemos es la marca que todos conocemos, pero es cierto que en los últimos tiempos, y pues siguiéndoles un poco por las redes sociales, por ejemplo en su perfil, escuchamos términos como Podemos por un lado, pero luego hablamos de Sumando Podemos, hablando de Gente Podemos. Quiero que nos ayude a aclarar un poco a la gente, porque tal vez los espectadores que están ahora mismo en casa se suelen perder al escuchar tantos nombres que no sé si hablan todas de la misma cosa. Precisamente estos nombres son los que corresponden a los equipos o a los borradores diferentes que se han presentado. Sumando Podemos es una propuesta que nace de otro borrador que se llama Es la hora de la gente. Es la hora de la gente es un borrador que propone un equipo formado en parte por Pablo Echenique y Teresa Rodríguez, que son 2 eurodiputados de Podemos. Este sábado realizaron una especie de reunión de confluencia con otros diferentes equipos con sus diferentes propuestas y juntaron una única propuesta que se llama Sumando Podemos. En resumen, Sumando Podemos es un borrador organizativo, una propuesta organizativa para Podemos. Y luego está Claro que Podemos, que es el equipo de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y otras tantas personas que han propuesto tanto un modelo organizativo como uno político como uno ético. Esos serían un poco los 2 equipos que más han trabajado y esos nombres corresponden a equipos o borradores que se van a poder votar más tarde. Y ahora mismo no se pueden aunar esos 2 movimientos, porque por Pablo Iglesias, o por lo menos quiero que nos ayude a aclarar algunos de los titulares que hemos ido escuchando en los últimos días. Pablo Iglesias decía que no estaba de acuerdo con algunas de las bases, Pablo Iglesias y también Errejón decían que no estaban de acuerdo con algunas de las bases de Sumando Podemos. Como con todo hay una discusión, hay un debate muy sano que a nosotros nos parece súper positivo que exista, que todo el mundo pueda debatir estas propuestas y es cierto que el plazo para transaccionar borradores terminó hace un día y la intención era terminar con una propuesta única, por lo menos por parte de Sumando Podemos lo que querían era tener ese proceso de transacción también con el equipo de Pablo Iglesias. El equipo de Pablo Iglesias, de manera totalmente legítima,
estaba muy satisfecho con su borrador y con su trabajo y creyeron que estaba finalizado y que no era necesario realizar ese proceso de transacción porque igual, bueno, por había puntos en los que no había acuerdo. Entonces, a partir de ahí surge el debate que se dará este fin de semana y se votará. ¿Y cuáles, por concretar, cuáles son esos puntos en los que no estarían de acuerdo? Bueno, yo creo que el punto que más polémica ha traído es el de la dirección colegiada o no colegiada. En Sumando Podemos la dirección y portavocía la llevan 3 personas y en Claro que Podemos sería un solo secretario general, que tiene labores de portavocía, pero que ahí se permite que los portavoces sean todas las personas. Entonces, igual sería el punto de más conflicto. Sí que es cierto que en Sumando Podemos se da más poder y más independencia de decisión a los círculos. En Claro que Podemos, en cambio, se trata un poco de extender esa forma de decisión más igual a las personas como individuo que puedan tomar decisiones de manera telemática o que no puedan participar en un círculo. Entonces son diferentes formas de participación, pero siempre basándose en un alto grado de participación y de toma de decisiones. Y esta es la diferencia que hoy salía en un medio de comunicación en el que se decía que 3 eurodiputados de los 5 que tiene Podemos ahora mismo estarían en desacuerdo con la línea que quiere mantener Pablo Iglesias, que entiendo que es la de Claro Podemos. Claro que Podemos. Claro que bueno, en desacuerdo, más que en desacuerdo, es que tienen una propuesta que creen que es más positiva. Al fin y al cabo, salga la propuesta que salga, todas las personas la vamos a respetar y vamos a trabajar para sacarla adelante. Pero sí que hay 3 eurodiputados, Pablo Echenique, Teresa Rodríguez y Lola Sánchez, que han decidido dar su apoyo al borrador de Sumando Podemos. Y los otros 2, que son Pablo Iglesias y que son Tania, han decidido trabajar en Claro que Podemos. Que es cierto que Tania trabajó en un borrador que se llama Podemos Participar Más, del cual al final se ha integrado en ambos borradores. O sea, que al final los 2 tienen elementos comunes, muchos más elementos comunes que diferenciadores, de hecho, y el debate sea en unos puntos muy concretos. Otro de los términos de los que quería hablar con usted es el término de la horizontalidad, que siempre ha sido una de las grandes características de Podemos, en las que, como decíamos antes, todo se debate en una asamblea. Pero ¿es posible mantener o cómo se aúna esa horizontalidad que se mantiene entre los miembros de Podemos con un liderazgo tan claro como Alberto Iglesias? No sé si es... Pablo Iglesias, perdón. No sé si ese liderazgo es tan claro o también los medios de comunicación nos han ayudado en ello. Sí, bueno, los medios, y nosotros también con los medios, es cierto que la estrategia ha sido clara. Pablo Iglesias ha ayudado muchísimo a difundir ese mensaje y yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo en que eso tiene que seguir siendo así. ¿Eso significa que Pablo Iglesias tiene un liderazgo político en la organización? Yo, con la experiencia que tengo dentro de Podemos, por ejemplo en Bilbao, tenemos total independencia para trabajar. No tenemos ningún problema para tomar decisiones a nivel de asamblea, cualquier tipo de decisión, para establecer cualquier tipo de debate, y a nosotros nadie nos ha venido en ningún momento a decir, oye, no podéis hablar de eso o no podéis hacer eso. Por lo tanto, sí que se mantiene esa estructura asamblearia, y no solo se mantiene, sino que es necesario mantenerla. No tiene sentido que esto salga adelante si no hay una toma de decisiones participativa. ¿Y cómo se mantiene la horizontalidad cuando el movimiento cada vez está tomando mayor fuerza? ¿No es más complicado? Es más complicado, es cierto que hay que trabajar en operatividad, hay que trabajar un poco también en la confianza que tenemos que tener entre todas para a veces delegar, a veces entender que hace falta ciertas portavocías. Intentamos que sean rotatorias las portavocías entre todas las personas que quieran participar en ello. También se hacen grupos más pequeños pues eso, en Vitoria hay 5 círculos, en Bilbao hay otros 5, se hacen comisiones de trabajo que trabajan en unos temas muy concretos y la gente delega en ello o dice, sí, estoy de acuerdo con que este grupo de trabajo tenga estas competencias y acepto esas decisiones. Y también siempre hay unos mecanismos muy estrictos de revocabilidad. Cualquier cargo que todavía no se han creado pero que se van a tener que crear enseguida es perfectamente revocable en cualquier momento. Me decías, es más complicado mantener la horizontalidad y también a veces puede retrasar la toma de decisiones. Ha retrasado la toma de decisiones. De hecho, ha habido muchas decisiones que directamente no hemos podido tomar por falta de tiempo. Pero claro, nos hemos centrado en otros aspectos de la organización. Ahora que vamos a tener una estrategia política más marcada,
un debate más marcado y que vamos a poder sacar adelante estos debates, tanto para elaborar un programa si es necesario, si al final terminamos presentándonos o no, para tomar parte en ciertos movimientos, entonces ahí ya podremos acelerar esa toma de decisiones porque tendremos una línea más marcada y habrá decisiones que son de sentido común, que no hace falta debatirlas, pero bueno. Comenzábamos la entrevista y me ayudaba a aclarar un poco la divergencia de opiniones que puede haber en estos momentos, esa divergencia de opiniones que en todo momento me dice es enriquecedora. Por aclarar, ¿usted en qué línea se marcaría? ¿Estaría más con Sumando Podemos, con Claro que Podemos? O no sé si hacer esa elección es un poco complicado. No, yo, y esto sí que hay que dejar claro que es una opinión muy personal, porque al fin y al cabo, en este caso, el día de hoy han delegado en mí para que haga esta labor de portavoz o transmitir esta información, pero esto es una opinión personal que puede mucha gente que trabaja en Bilbao, en Euskadi, no compartirla. Por mi parte, yo voy a apoyar a Sumando Podemos. Lo he tenido bastante claro siempre y me parece que es la propuesta adecuada. A veces no es complicado, usted me decía, me han elegido a mí en este caso para realizar esta labor de portavocía, para venir a esta entrevista. A veces no es complicado aunar esas diferentes opiniones bajo una misma marca. No sé si a veces sería más complicado que la gente se identificara al final tras esa marca si hay opiniones divergentes dentro de la misma. Pues es que es imposible tener una opinión monolítica sobre muchos temas. Precisamente lo que ha fallado o lo que creemos que ha fallado muchas veces en el sistema político o en los propios partidos es que no hay debate, que no hay posiciones divergentes. Se trata de llegar a unos consensos claros entre la mayoría de la población, se trata de conseguir aunar ciertos consensos y bueno, que hay otros temas en los que habrá divergencias, pero seguro que se pueden llegar a acuerdos. Pero si hay ciertos consensos en los que todos estamos de acuerdo y todos estamos de acuerdo, se puede crear una organización con una heterogeneidad que yo creo que aporta muchísimo al debate y también a la actividad política. Comenzamos hablando en la entrevista también de hace casi 6 meses que fueron esas elecciones europeas. Faltan otros 6 meses para que lleguen las elecciones municipales y forales y de esto también se ha hablado un poco más, pero parece, la verdad es que van a ser la vuelta de la esquina porque es cierto que la toma de decisiones parece que empieza a apretar un tanto, por decirlo de alguna manera. Se ha hablado mucho de la posibilidad de que Podemos concurra o no a las elecciones, de que concurra a algunas elecciones sí, a otras no. ¿Cuál es la opinión de Lander Martínez en este caso? Otra vez mi opinión personal. Yo creo que sí. Si tienen definida alguna opinión como marca. No, ya ha quedado claro que no hay ningún tipo de decisión en ese aspecto a nivel de Podemos y cada uno opina. Hay algunos círculos que se han posicionado claramente en favor de presentarse a las elecciones. Yo me posiciono en favor de presentarnos a las elecciones municipales, pero con cuidado, midiendo. Yo también estoy a favor de los movimientos de confluencia. Guañé en Barcelona me parece un ejemplo muy bueno de lo que se debería hacer en un montón de ciudades, pero hay lugares en los que hay coyuntura para ello y lugares en los que no. Yo sí creo que es importante estar en las elecciones municipales y, bueno, depende de que haya un trabajo previo en ciudades o pueblos en los que se vaya a hacer, que no vayamos de paracaidistas presentando a gente que ni es del pueblo, ni ha trabajado en el pueblo, ni conoce las necesidades de ese lugar, entonces haciendo, bueno, un debate en cada lugar de si es necesario o no. Y lo que sí que creo que es más importante es presentarse a las forales. ¿Y ese tejido necesario del que estamos hablando, por ejemplo, en ciudades como Bilbao o Donosti, estaría suficientemente desarrollado hoy por hoy? Pues a eso no te puedo contestar porque tampoco hemos hecho un análisis de si hay capacidad para sacar eso adelante. Sí que es cierto que hay mucha gente trabajando, tanto en Bilbao como en Donosti como en Vitoria. De hecho, en Vitoria hay más gente que en los demás sitios. Entonces, pues habría que ver. Pero sí que es cierto que tampoco nos hemos metido mucho en ese debate porque tenemos en este momento un debate más importante. Y de todas maneras, ¿se baraja algún tipo de plazo o se habla entre ustedes de algún tipo de plazo para tomar una decisión conjunta de si finalmente concurren o no a las elecciones? Bueno, esta decisión va implícita en el modelo político que vamos a decidir. Por lo tanto, el borrador político definitivo sale a la luz dentro de semana y media. Dentro de semana y media, una vez teniendo eso en la mano, los círculos, cada uno en su ámbito, debatirá y tomará una decisión. Por lo que no creo que, yo creo que para mediados de noviembre como tarde
ya debería de haber una postura más o menos clara en muchos lugares sobre cuál va a ser la estrategia a seguir. Me decías, yo sí que creo que sería más interesante presentarse a las elecciones forales. ¿Por qué sería interesante concurrir a esos comicios? Bueno, por las competencias que tienen, sobre todo por la hacienda foral, por el tema tributario, la lucha contra el fraude fiscal, que es algo que nos preocupa mucho, y bueno, pues estas redes clientelares que existen también en los ayuntamientos, pero sí que es cierto que sobre todo en el tema de hacienda y de ciertas competencias es en las diputaciones forales donde se encuentra un poco, bueno, la cota importante, ¿no? Uno de los movimientos que en Podemos ha destacado siempre, una de sus preocupaciones que siempre ha destacado ha sido la partida de las ayudas sociales. Quiero hablar de Vitoria y en este caso de la polémica surgida a cuenta de la renta de garantía de ingresos. Me decía, Podemos tiene un tejido bastante amplio dentro de Vitoria. ¿Cómo se está viviendo esta situación a cuenta de la polémica protagonizada por el alcalde Maroto y qué se está haciendo? Bueno, haciendo en este momento, sí que es cierto que ha habido un debate sobre este tema. Se quería sacar una propuesta de denuncia pública al alcalde Maroto, pero no salió adelante, si no me equivoco. Si no, bueno, ya en las redes ya me corregirá la gente de Vitoria. Pero bueno, la posición es clara, lo que no puede existir es un proceso de criminalización como se está dando por parte del alcalde de Vitoria a un colectivo muy concreto, que es el de los inmigrantes, acusándoles de fraude, cuando los datos de Lanbide dejan claro que el fraude es mínimo y cuando precisamente los que están defraudando a Hacienda o los que están pagando con tarjetas negras son personas que pertenecen a su partido por no hablar de todos los casos de corrupción que salen en el entorno del Partido Popular. Lo que no puede ser es que se acuse a un colectivo que evidentemente tiene muchísimos problemas para salir adelante de defraudar con unas ayudas que son totalmente necesarias para muchísimas personas. Hablemos nuevamente de uno de esos ejemplos de esa casta con la que quieren acabar. Sí, bueno, yo no sé si Maroto será casta, porque tampoco conozco cuáles son sus actividades fuera de la política y bueno, es verdad que tampoco, bueno, lleva 3 años de alcalde, pero desde luego en el Partido Popular hay muchos ejemplos de lo que es casta y de lo que es hacer de la política una forma de vida y una forma de enriquecerse, de luego trabajar en un consejo de administración y de un montón de beneficios más que se obtienen si llevas una vida política de ese tipo. La consulta catalana es otro de los temas que aparece cada día en los medios de comunicación. Artur Mas ha presentado un plan B para poder realizar esa consulta dentro de lo que él estima sigue siendo la legalidad. ¿Podemos considerar que la consulta catalana se tiene que celebrar? Podemos siempre ha estado en favor del derecho a decidir de todas las cuestiones que afectan la vida de las personas y la territorial entra dentro de ellas y la relación que quiera tener un pueblo con un Estado es parte de ello. Para nosotros, o por lo menos, sí, bueno, siempre ha sido clara la postura de estar en favor de esa consulta que se iba a hacer el 9 de noviembre y de realizar además un proceso participativo en el que las personas pudieran opinar qué opinión tenían sobre el tema. Para nosotros es muy importante que esos procesos salgan adelante, que los procesos de decisión, de consulta a la ciudadanía salgan adelante. Es decir, parece que hay gente que tiene miedo de que se consulte a la ciudadanía sobre ciertas cuestiones. Es una consulta no vinculante, es una consulta que lo único que hace es preguntar a las personas cuál es su opinión sobre un tema. Y para nosotros eso es importantísimo, y para nosotros y para nosotras, siempre y en cualquier ámbito, no solo con el territorial, sino en cualquier ámbito de la vida. Hoy lo he escuchado hablar, ya que nos queda solo un minuto para finalizar esta entrevista, hoy lo he escuchado hablar de un tema muy interesante del que siempre se ha hablado también cuando hemos hablado de Podemos, sobre el transfugismo. Y es que hay gente que en su momento no se sentía cómoda dentro de partidos, por ejemplo, Izquierda Unida puede ser uno de los casos, y ha decidido unirse al movimiento Podemos. Usted me hablaba de un ejemplo en Valencia que me parecía interesante. Sí, salió hace, bueno, claro, tampoco lo conozco de perfecto, pero sí que es cierto que salió una noticia hace, bueno, poco después de las elecciones de un concejal que tenía un puesto y que quería trabajar en Podemos. Ya se dejó claro en su día y creo que por suerte no ha vuelto a salir ningún tipo de caso de este tipo, que con el transfugismo hay tolerancia cero, que si una persona quiere trabajar en Podemos y tiene un cargo,
puede hacerlo de manera paralela, porque de momento no se le pide el carnet a nadie, y espero que nunca se le pida el carnet a nadie para participar en Podemos. Pero si lo que pretende ser concejal por parte de Podemos, sin haber sido ni elegido en unas primarias abiertas, que es requisito indispensable para ir en una lista de Podemos, ni haber sido votado, pues evidentemente eso no puede ser. Tendrá que dejar su cargo y participar desde abajo como todas las demás personas que estamos aquí. Lander Martínez, miembro de Podemos Aldugu, muchas gracias por acudir a esta invitación de TV Hoy y espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar. Vale, berdin. Hasta aquí, por lo tanto, la entrevista de hoy. Mañana volveremos, ya lo saben, poco antes de las 12 menos cuarto con la entrevista de actualidad del día. Bierarte, agur.